buenos días tengan todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este webinar en el cual vamos a abordar la segunda parte del enfoque basado en riesgos para actividades vulnerables. Permítanme saber, por favor, en el chat o abriendo los micrófonos si ya alcanzan a ver la presentación. Ya se ve, estimado. Ya se Muchas ve. gracias. Gracias a todos. Muy bien, pues el día de hoy, el contenido de este webinar comprende aspectos que pues vamos a promover para que las actividades vulnerables tengan herramientas sencillas con las cuales puedan empezar a adoptar estas nuevas obligaciones que se tiene en la reforma de la ley, ¿no? En primera instancia, ¿qué priorizar ante la reforma? Ahora que prevé implementar un EBR, los riesgos invisibles en las operaciones, pero que están presentes, ¿no? El poder confiar en una asesoría adecuada, los diferenciadores en la prestación de servicios de antilavado en temas de gestión de riesgos, la automatización de procesos, de registros, sin la necesidad de tecnologías de información, los resultados sólidos y auditables, la adopción de mejores estándares, los casos de éxito que pueden estar en el mercado y saber de ustedes al final si están listos para evolucionar su cumplimiento y cómo podemos nosotros como firma, asesores, ayudarlos a poder adoptar estas nuevas medidas. Me presento, mi nombre es José Yamil Asaf, gerente de prevención del lavado de dinero de Salles Science Grant Thornton. Me acompaña, está con nosotros también aquí el contador público certificado Rodrigo Palacios. Y el día de hoy pues vamos a abordar estos temas. En primera instancia, saber priorizar ante la reforma que ahora prevé elaborar un enfoque basado en riesgos para las actividades vulnerables. Muy bien, pues empecemos. En primera instancia tenemos que mencionar que hay que tener una brújula y un mapa de ruta para saber hacia dónde nos dirigimos. Y eso nos podemos llevar de tarea a las actividades vulnerables porque todo este tema consiste en poder identificar los riesgos reales que existe en la actividad económica. Nosotros como sus asesores lo que buscamos es que comprendan no solo el marco regulatorio, sino que se lleven a su escritorio herramientas prácticas que puedan aplicar desde el primer día. Este webinar tiene un enfoque pragmático. Queremos que ustedes se conviertan en personas que, además de cumplir con las obligaciones y las nuevas obligaciones que ya se vienen, puedan gestionar también sus riesgos con inteligencia. Y si podemos nosotros ayudarles a lograrlo sin necesidad de sistemas complejos, pues mejor aún. Es por ello que aprender a gestionar los riesgos sin depender de sistemas costosos es muy importante también de poder mencionar en esta primer lámina, porque el poder transformar esta visión que se tiene del cumplimiento, de solo llevar a cabo el abordar las obligaciones, es muy importante saber qué puede ser nuestra palanca estratégica para poder potenciar la operación y consolidar la reputación de una empresa frente a sus propios clientes, frente a sus inversionistas y frente a las autoridades. Partimos de los hallazgos que encontramos, por ejemplo, en la ENAFIN 2024, que fue publicada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el INEGI, y subrayan la necesidad de tener dentro de las empresas indicadores reales de riesgo para decisiones proactivas. No hablaremos de teoría nada más, ¿no? Porque cada concepto se debe traducir, por ejemplo, en herramientas semiautomatizadas o automatizadas. Este, es muy importante tener listas estas herramientas para integrar en el flujo del trabajo sin necesidad de sistemas informáticos costosos. Además, alineamos nuestro enfoque como asesores
con la guía de las actividades y profesiones no financieras designadas de Gafilat, que fue emitida por allá de diciembre de 2022. Esto para poder construir matrices de riesgo en actividades vulnerables. Eh, Esta guía también recomienda identificar eventos negativos, tanto por frecuencia como por severidad, y asignar recursos proporcionales al nivel de la exposición que tiene cada empresa o sujeto obligado frente al riesgo de lavado de dinero. Al finalizar este tipo de implementaciones, adopciones de matrices, herramientas, pues se puede lograr un prototipo semicuantitativo que pueda ser validado por mejores prácticas internacionales y que permita replicar y ajustar con facilidad los mecanismos que se utilizan para gestionar el riesgo. Es por ello que mencionamos en un tercer punto que el descubrir es muy importante. Descubrir cómo una adecuada consultoría puede ayudarte a cumplir considerando un impacto tangible, ¿no? Eh, Podemos reforzar tu programa o tu sistema completo de gestión de riesgos y además de cumplimiento basándonos también en las guías para la elaboración de una metodología de evaluación de riesgos en materia de prevención del lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, que emitió en su momento la Comisión Bancaria, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿no? En donde se detallan procesos claros de identificar riesgos, de medir riesgos y mitigarlos. Con estas herramientas se puede demostrar en cualquier auditoría que tu programa de cumplimiento evoluciona de manera continua y además rigurosa, convirtiéndolo tu cumplimiento en un activo diferenciador para tu empresa. Hablemos de los riesgos invisibles pero latentes. Muchas actividades vulnerables tienen procesos que por costumbre o por falta de diagnóstico adecuado pasan desapercibidos. Lo que queremos nosotros como sus asesores es visibilizar estos riesgos ocultos, porque el verdadero problema no es lo que vemos, sino lo que no estamos midiendo. Y si no lo mides, pues no lo puedes controlar, ¿no? Y una variedad de operaciones activan varios supuestos al momento de ser una actividad vulnerable. El cumplimiento aparente, pues no garantiza una protección real, es algo que siempre mencionamos. Leía que hace poco existen estas calificadoras como es Fitch, que ya ha advertido que el riesgo de lavado de dinero es un elemento de vigilancia constante para todas las empresas mexicanas y las operaciones mal documentadas pueden derivar en observaciones regulatorias y ya sabemos que las multas son severas en este ámbito. En este mismo momento, también sabemos que el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos ha intensificado sus alertas relacionadas a flujos financieros vinculados a organizaciones criminales. Ha ampliado su escrutinio a entidades mexicanas con un potencial efecto dominó en lo que se refiere a consecuencias negativas para estas entidades, ¿no? Este contexto nos obliga a todos a anticipar, a aclarar todas esas zonas grises que hay en el cumplimiento antes de que se conviertan en sanciones. Y la pregunta inmediata es, ¿tu negocio está midiendo su exposición correctamente? Nuestro enfoque como sus asesores es poder detectar precisamente patrones atípicos en la operación rutinaria que muchas veces se pasa por alto. Por ejemplo, los cobros en efectivo no justificados, las triangulaciones de pago o movimientos repetitivos que no encajan con el perfil de un cliente. El poder visibilizar esos riesgos ocultos puede permitir que el cumplimiento pase de ser reactivo a permitir un monitoreo proactivo de las operaciones. De esta manera, permitiéndoles afrontar la presión creciente de las autoridades y salvaguardando su reputación antes de cualquier tipo de inspección, por ejemplo.
Adelante, mi estimado Rodrigo, tienes la mano levantada. Gracias, mi estimado. Yo creo que has tocado un punto medular. Las operaciones siempre van a mostrar esas características donde pueden ser vulnerables, ya sea para operar con una organización criminal o financiar una actividad ilícita. Y el analizar, estudiar, investigar fuentes externas que nos permita identificar patrones, tendencias, criterios, características que busquemos dentro de nuestra misma operación es lo más acertado. Me preguntaba un cliente en la semana pasada, oye Rodrigo, el EBR que actualizamos cada año, ¿cuándo vamos a tener una operación de bajo riesgo? Jamás. Por el simple hecho de ser un sujeto obligado, siempre vas a tener características que pueden llamar tu atención y estar monitoreando. Creo que el objetivo claro de un enfoque basado en riesgos es ese. Jamás hemos dicho que debes de llegar a bajo riesgo, sino identificar justamente estos patrones como tú comentas, como puede ser, oye, pagar desde o hacia el extranjero con un intermediario o empresas navieras con comercio internacional con productos de doble uso o empresas de tecnología que están cercanas a países bloqueados, etcétera. Y entonces vamos a irnos a nuestra base de operaciones y vamos a encontrar justamente esa exposición de forma correcta, como mencionas. Gracias, mi estimado. Gracias a ti, Rodrigo. Sí, es muy importante poder asentar el hecho de que los ejemplos deben ser una práctica recomendada, ¿no? Nosotros como asesores, sin duda alguna, podemos mostrar cómo cada empresa es más avanzada en su cumplimiento antilavado, utilizando un análisis de sus propios registros de transacciones, tanto para identificar, por ejemplo, picos de datos que representan operaciones sospechosas y cómo documentar esas operaciones, ¿no? Identificando esas señales de alerta que podrían poner en ese aspecto de exposición al riesgo que tienen casi todas las entidades. Nuestro servicio, pues, comprende el poder adoptar herramientas, plantillas de alertas tempranas, por ejemplo, que pueden personalizar el marco de riesgo, ¿no? Y empezar a operar de una forma más segura. Y este tema, pues, nos lleva al tercer punto, el cual es confiar en una asesoría adecuada. Nuestra asesoría en Sallie Science Grant Thornton, pues, integra estadística descriptiva y análisis semicuantitativo, es decir, cuantitativo más cualitativo. Una consultoría sólida no solo se basa únicamente en experiencia empírica, ¿no? Nosotros como firma hemos integrado estadística descriptiva y técnicas semicuantitativas para generar resultados más confiables y menos sesgados. Esta combinación entre técnica y criterio es lo que hace la diferencia. Nos permite darte recomendaciones con respaldo y no solo con suposiciones. Un menor sesgo, pues da una mayor confiabilidad en los resultados. Y cuando la autoridad exige metodologías claras y medibles, no basta con la opinión de un experto, ¿no? Nuestra firma pues integra estos métodos y técnicas para que los resultados sean sólidos, replicables y auditables, reduciendo de esta forma, por ejemplo, los llamados falsos positivos, de tal manera que logremos enfocar los recursos de las actividades vulnerables a aquellos factores de riesgo de mayor relevancia en sus operaciones, que a la par cumplen con los estándares establecidos en todas las guías de organizaciones internacionales, nacionales, para poder lograr esta metodología que evalúa los riesgos a los que está sujeto cada actividad vulnerable. El enfoque profesional, por lo tanto, pues no solo es de opinión de experto. Adelante, Rodrigo. Gracias, mi estimado. Fíjate que me gustaría nada más abonar un ejemplo en qué es una estadística descriptiva, a diferencia de un criterio de un experto, donde nos dicen, oye, pues yo opero con clientes todos mexicanos y entonces soy de bajo riesgo. O son operaciones chiquitas
y entonces son de bajo riesgo. Es que yo conozco bien a todos mis clientes, integro bien el expediente, son de bajo riesgo. Todas esas aseveraciones son solo eso, una aseveración de una persona, no es la realidad de tu operación. Si yo analizo tu operación y encuentro que operas con un cliente que tiene comercio internacional con Singapur y que a lo mejor importa hidrocarburos y está pasando por Texas, oye, pues es el camino donde están haciendo el huachicoleo ahorita, el foco rojo. Para mí sería una representación importante dentro de tu operación. Entonces, estadísticamente, tu operación me muestra que tiene 5 clientes de ese tipo, que valen X cantidad de millones de pesos esas operaciones y que está representado en N cantidad de contratos. Yo no lo estoy mencionando que sea de alto, bajo, simplemente te estoy dando una característica de una tipología que es el huachicoleo, que hoy en día hay una zona roja, que hay una forma de operar, hay una ruta que están marcando autoridades mexicanas e internacionales y que tú las tienes. No estoy diciendo que estés operando con ellos, simplemente que tienes el riesgo de que puedan estar vinculados con dichas organizaciones. Esa es la gran diferencia cuando tú integras estadística, eliminas el sesgo de tu profesional, de tu consultor, de tu director general, de tu director de ventas, en el sentido de yo opero de bajo riesgo. La finalidad no es esa. La finalidad es encontrar esas características que te interesa darle seguimiento, darle un monitoreo o, ¿por qué no, un criterio para mandar una operación con una alerta y cubrir al negocio? Situación que actividades vulnerables hoy en día todavía están al descubierto al no reportar tantas operaciones con alertas. Muchas gracias, mi estimado. Gracias, Rodrigo, ¿no? Y recomendamos siempre a las actividades vulnerables esta situación, poder combinar sus datos cualitativos, ¿no? Del modelo de negocio, de hacia dónde se dirigen, a qué mercado, y también sus datos cuantitativos, es decir, recabar y organizar adecuadamente, en la medida de lo posible, todos sus registros de operaciones, y esto para tener una visión integral del riesgo. Convertir así, pues, las recomendaciones en herramientas profesionales en donde puedan existir una mayor facilidad en el entendimiento del análisis de las operaciones, no solo para determinar cuáles son sujetas de aviso, sino para determinar dónde existen señales de alerta, ¿no? Logrando cruzar la información tanto de clientes como de montos, de operaciones, frecuencia de las mismas, todo con esa trazabilidad detallada para poder permitir una auditoría interna y una auditoría regulatoria, si fuera el caso, ¿no? Los sujetos obligados en este sentido que han logrado adoptar nuestros métodos de la firma han reportado sin duda algunas reducciones de hasta la mitad en sus observaciones y de sus revisiones, ¿no? Al contar con nuestros servicios obtienen un respaldo numérico que distingue en, por ejemplo, muchos casos de alianzas comerciales frente a la autoridad misma, que permiten a todas estas empresas, actividades vulnerables, demostrar un compromiso con el cumplimiento basado en evidencias y sus propios datos. Lo cual nos lleva a un punto 4, el cual es los diferenciadores en la prestación de servicios. Y esto, como recomendación, siempre vamos a indicar a nuestros clientes cuáles son las claves para tener un servicio óptimo. Lo que proponemos no es un modelo único para todos, y eso es algo que deben resguardar mucho las empresas. Se deben tener metodologías adaptables al modelo de negocio y además probadas, avaladas también por otras entidades, otras empresas. Las generalizaciones son el enemigo de la gestión de riesgos eficiente. Es por ello que un enfoque donde se segmente información, se personalice según el tipo de las operaciones, el tipo de clientes, el entorno o contexto en el cual llevan a cabo sus transacciones, las actividades vulnerables, es lo que permite superar estas auditorías con mayor solvencia, ¿no? Y es por ello que, como primer aspecto, un método validado,
aplicable y personalizado es muy importante. El gran valor, mencionaba, es la personalización. El poder diseñar no solo una matriz de riesgo, sino varias que puedan permitir ser específicas para cada giro de negocio. Es muy importante saber, pues, que en el sector inmobiliario, en el notarial, fiduciario, comercio de metales, entre otros, se puede lograr evitar aquellas soluciones genéricas que fallan ante las auditorías que realiza la autoridad. Nosotros nos allegamos, por ejemplo, a las guías de Gafi, Gafilat, eh, de las autoridades nacionales, donde se exige criterios documentados para poder clasificar, por ejemplo, clientes en un nivel de riesgo, lo cual ya viene en la reforma también, aterrizarlo a documentos que permitan leer todo ese mundo de operaciones, resumir para poder obtener resultados que nos indiquen qué debemos reportar, qué debemos de cuidar, ¿no? Evitar así potenciales sanciones con todos estos registros, para poder también, pues, detectar, por ejemplo, datos atípicos en los mismos registros, ¿no? El poder evaluar el riesgo entonces es muy importante y además permitir esto a través de, pues, evitar también estas generalizaciones al momento de gestionar el riesgo. Por ejemplo, pongo el caso de un despacho notarial, ¿no? Es posible que se pueda configurar variables relacionadas a los montos de las transacciones, el origen de los recursos y el perfil de los compradores para poder identificar potenciales triangulaciones en las propiedades que se manejan, ¿no? Con lo cual es posible mejorar la eficiencia operativa, ganar una reputación ante las autoridades al tener esta seriedad en el registro de las transacciones. Y este nivel de detalle también convierte tu cumplimiento en una ventaja competitiva. La personalización no solo mitiga los riesgos en este sentido, sino que optimiza tus procesos, reduce tus tiempos de revisión y refuerza la confianza de tus clientes, de tus socios e inversionistas en tu capacidad de gestionar los riesgos de una manera profesional y alineada con los estándares internacionales. Esos son los diferenciadores que tenemos en el mercado. Adelante, Rodrigo. Gracias, mi estimado. Nada más para seguir con tu mismo orden de ideas, no es lo mismo un fedatario público que se dedica al tema corporativo y uno que se dedica al sector inmobiliario, ¿no? Entonces hay situaciones, mercados, zonas geográficas, formas en que operan tus clientes. Oigan, fedatarios no tienen clientes, tienen solamente usuarios. Son dos partes que celebran operaciones y en algunos casos sí se podría considerar, pero ese tipo de situaciones la tienes que captar. Así la tiene que captar el mismo sector o industria que vende autos. No es lo mismo vender autos que vuelan o transporte aéreo a transporte marítimo. No es lo mismo a el transporte terrestre. No es lo mismo el sector inmobiliario vender una bodega que vender un departamento en la playa. No es lo mismo en la parte de joyas el tema de una marca estar situado en una tienda departamental que vender directo o vender el metal precioso directamente. Entonces, las situaciones que marca tu modelo de negocio la tienes que establecer desde tu análisis propio, no con una evaluación genérica que te digan por sector, es que así es, no, es tu autoevaluación como entidad de todos los aspectos de cómo operas para poderlo captar en tu modelo. Y eso que menciona Yamil es muy importante. Captar todo lo que te aplica y que sea flexible tu modelo, porque el día de mañana que te van a pedir actualizar tu metodología cada año, vas a tener nuevos riesgos, el mercado se mueve, puede pasar otra pandemia o puede haber factores que impacten en tu modelo y lo tienes que captar. Alertas del FinCEN, alertas de la WIF, que espero que ahora sí las podamos ir atendiendo. En Estados Unidos, FinCEN emite alertas y son obligatorias para todos los sujetos obligados. Aquí, ¿cuántas de las actividades vulnerables se ha puesto a ver las tipologías de la WIF y las ha incorporado como una parte de mitigantes dentro de su operación? Están ahí.
Ahora con esta metodología, pues es una guía importante considerar esos aspectos que se conviertan en controles internos para que puedas operar de una forma más segura. Muchas gracias, Emi. Gracias, estimado. Todo esto nos lleva a un quinto punto, el cual esta nueva reforma también aborda desde un aspecto distinto al que aborda en el sistema financiero, ¿no? Y es por lo cual nosotros recomendamos una automatización sin la necesidad de tecnologías de la información exhaustivas, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder tener un cumplimiento adecuado sí se necesita un análisis serio. Sin embargo, esto no representa que tu mecanismo tecnológico deba representar un sistema informático sumamente complejo, ¿no? Em, la, una cuestión muy importante es que las barreras comunes en este ámbito son pensar que el cumplimiento requiere una gran inversión tecnológica. Y no es así. Podemos lograr procesos semiautomáticos mediante herramientas simples como Excel, lo que permite que el monitoreo se mantenga ágil, auditable y replicable, incluso en empresas pequeñas o sin ningún tipo de infraestructura de sistemas informáticos. La ley PIORPI, con su reforma ahora amplía las obligaciones de monitoreo de las transacciones, pero no pide invertir en plataformas millonarias, ¿no? Nosotros aquí en Grant Thornton nos inspiramos en casos de éxito que existen en el mercado. Uno de ellos es el caso de FX, ¿no? Esta empresa que integró recientemente inteligencia artificial y reporta mejoramiento en su precisión al momento de detectar operaciones sospechosas. Y con ese ejemplo, pues así como existen otros también, es que nos esforzamos en diseñar para cada uno de nuestros clientes estas herramientas, plantillas, soluciones que optimizan el cumplimiento, ¿no? Son eh, pues desarrollos o herramientas semiautomáticas, automáticas, que se pueden lograr en Excel, ya mencionaba, y que puedan procesar los registros de las operaciones aplicando reglas de negocio únicas y exclusivas de cada empresa, de cada actividad vulnerable y que permiten identificar alertas de manera continua sin necesidad de una infraestructura tecnológica o informática excesiva, ¿no? No solo para la operativa, sino también para en beneficio del bolsillo de cada actividad vulnerable. Estas plantillas que elaboramos emulan dashboards avanzados porque validamos montos, frecuencia y segmentación de operaciones. Cada vez que se ingresan nuevos datos, se actualizan los indicadores de riesgo y se resaltan las transacciones fuera de los patrones de comportamiento que buscamos, ¿no? Esto brinda a su vez un ciclo de control dinámico, auditado y alineado con los principios del hoy denominado PLD 4.0, sin tener que depender de un proveedor de sistemas informático automatizado, ¿no? Con ejemplos de la industria que hemos visto en el sector fintech, por ejemplo, donde la integración de nubes permiten trazabilidades y escalabilidad también en las operaciones. Se pueden replicar estos mecanismos a sectores muchos más pequeños o más específicos, distintos al sector financiero, que son las actividades vulnerables, y contar con herramientas accesibles eh, y donde en tu propio equipo de cumplimiento se pueda mantener este costo bajo y flexibilidad para cualquier cambio regulatorio futuro. Adelante, Rodrigo. Creo que estamos acostumbrados a cuando nos dicen sistema automatizado, es ir y comprar una caja en la que le metes información que el proveedor te dice que le debes de incluir y te da un resultado. Eso al final del día es algo que te limita en tu operación. En cambio, cuando inteligentemente automatizas tu proceso, ya sea en uno, en dos o en 10 sistemas conectados entre sí, te vuelves más eficiente. O
En uno solo quieres incluirlo, perfecto. Puedes ahí en ese mismo pedirle a tu desarrollador que incluya tu módulo donde te genere un reporte. Lo difícil no es automatizar, lo difícil es saber qué quieres de resultado. Y por eso un ingeniero en sistemas te dice, bueno, ¿qué quieres? Si no sabes qué quieres, ¿cómo le vas a dar la fórmula para decir 1 más 2 es igual a 3? Pero si sabes específicamente el resultado al que quieres llegar, la automatización, la conexión, la auditabilidad, todo eso el mismo desarrollador te lo cuidará y tú sabrás qué pedirle y obtener un buen resultado. A lo que vamos es, el enfoque basado en riesgos no tiene que estar en un sistema automatizado y todo tu entorno deberá de estar auditable, eso sí, y que alimente la información de forma segura para tu enfoque basado en riesgos. Pero la forma más inteligente es que lo adoptes a tu modelo de negocio, lo que mejor te convenga. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Y en esta misma línea, pues mencionar, no tiene por qué ser difícil poder implementar un enfoque basado en riesgos si estamos atendiendo exclusivamente nuestros propios registros de las operaciones o transacciones que realizamos a diario, para obtener precisamente un resultado sólido y auditable, ¿no? Y esto es contar con un timeline de mejora, el poder evidenciar documentalmente una lista de documentos, de mecanismos que se puedan entregar a la autoridad en el momento indicado. El objetivo que tenemos nosotros como asesores es que tengan las actividades vulnerables, evidencia lista para presentar ante cualquier autoridad. No hablamos de cumplir por cumplir, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, sino de generar indicadores que reflejen una evolución real, que pueda mostrarse en reportes, en auditorías o inspecciones con total confianza. Eso, eso sí es llamado valor tangible. La historia, a través de la prestación de nuestros servicios, ha demostrado que la falta de reportes oportunos puede costar millones. Desde el denominado perdonazo allá por el 2018 hasta el día de hoy, las empresas mexicanas han enfrentado sanciones millonarias por omitir la presentación de avisos de operaciones en tiempo y forma, porque el solo hecho de presentarlas extemporáneamente hemos sabido a través de todas estas multas y sanciones, pues que también representan un duro golpe para las empresas, ¿no? Em, y no solo a sus finanzas, sino a su reputación, ¿no? Además de sus estados, de sus resultados financieros. Estos casos no solo subrayan la importancia de la puntualidad en el cumplimiento, sino también en la calidad de la evidencia que es presentada a la autoridad. Y es por ello que los reportes generados con la propia información deben poderse obtener de inmediato con los mecanismos, las plantillas que elaboramos, los dashboards, podemos generar reportes en segundos, cada uno con una trazabilidad completa, con fechas de revisión, el responsables, los criterios aplicados y los archivos de soporte. Esto porque cada transacción analizada queda registrada con datos específicos que facilitan las auditorías, además de que reducen hasta casi en una mitad el tiempo que se dedica a consolidar información previa a una inspección por parte de la autoridad. Para reforzar esta práctica, empleamos siempre las recomendaciones de la Comisión Bancaria de Valores, Seguros y Fianzas, las guías elaboradas por Gafi, ya lo mencionábamos, que insisten todos ellos pues en el uso de poder de documentación integral de cada etapa en el proceso de un control de la gestión del riesgo. De este modo no solo se evitan sanciones, sino te conviertes en una organización, una actividad vulnerable que cumple con transparencia y puede demostrar evolución continua ante cualquier requerimiento. Ahora bien, pues un séptimo punto es el poder adoptar los mejores estándares sin que representen una dificultad elevada. ¿Por qué? Porque alinear tu operación
con estándares internacionales como los de Gafi no es solo cumplir, es demostrar que tu empresa está a la altura de los desafíos globales. Nosotros como asesores interpretamos esos estándares y los aterrizamos a la realidad de tu empresa, de tu actividad, de tu operación, para que el cumplimiento sea efectivo y además sea en un contexto ético. Ir más allá de la normativa nacional, sin duda alguna, a cualquier actividad vulnerable, la posiciona a nivel de los grandes actores internacionales. Es por ello que nosotros siempre promovemos el poder alinear el programa de cumplimiento con las 40 recomendaciones del GAFI, por ejemplo, las guías que emite Gafilat para actividades vulnerables, eh, a través de los cuales podemos adaptar cada punto que abordan estas guías al entorno mexicano, al contexto de tu propia actividad, a tu modelo de negocio. Esto va a permitirte en un futuro afrontar evaluaciones y gestionar tu riesgo con una confianza mayor. Eh, este alineamiento a las mejores prácticas no solo reduce tu exposición a los diferentes riesgos asociados al lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, sino que te permite también evolucionar y confrontar sanciones que podrían ser a nivel internacional, fortaleciendo tu reputación con tus socios, con tus clientes, porque puedes demostrar un compromiso con la ética y la excelencia operativa. Cualidades que sin duda alguna cada vez en el mercado son más importantes y se traducen pues en ventajas competitivas palpables, ¿no? El cumplimiento ético y funcional. Adelante, Rodrigo. Gracias, mi estimado. Yo creo que hay puntos medulares en la gestión que comenta Yamil. ¿Y cómo puedes medir que estás siendo eficiente en tu resultado? Uno, que tú sabes explicar los números que realizaste en tu metodología. Si no sabes explicar los números, menos el consejo va a entenderlos y menos va a haber gestión. Entonces son los puntos finales en donde puedes encontrar una congruencia en donde fuiste eficiente en tu metodología. ¿Qué es una eficiencia? Creo que Yamila ha expresado repetidamente, busca aspectos que realmente te impacten. Oye, me dedico a actividad vulnerable, a emitir tarjetas departamentales. El cliente no puede pagar en efectivo, el cliente solamente las utiliza en tiendas departamentales. Oye, mira, aquí hay una tipología que así es como las organizaciones criminales de trata de personas mantienen a las personas. Tu modelo puede ser utilizable por esa organización criminal. ¿Dónde operan esas organizaciones criminales? Ah, fíjate que en Tlaxcala, la capital de la trata de personas, pues está teniendo mucho auge en mi producto. Eso claramente es un foco rojo dentro de tu operación. El saber leer estos estándares, el saber leer estas tipologías o características y llevarlas a un número, es decir, cuántas operaciones tengo y cómo las presentes al consejo, es lo que te va a hacer la gran diferencia en tu metodología. Y en realidad es ahí donde está la parte medular de la metodología, incorporar N cantidad de ideas que tienes que documentar, evidentemente, de por qué las estás incorporando en tu análisis. Y después haces el análisis y las tengo y si no las tienes, pues perfecto, pero hiciste el análisis y confirmaste que no las tienes. Eso no quiere decir que el día de mañana no te puedan aparecer en tu operación, porque muchas veces decimos, eso no, el año pasado lo investigué y no lo tenemos. Espérate, pero déjalo ahí latente y manténlo monitoreando, porque si en el siguiente ejercicio ya te aparecen, te sirvió haberlos considerado desde un principio. Es justamente lo que nos va a mostrar que nuestra metodología es congruente, donde el consejo dice, oye, gracias por informarme que teníamos operaciones con Tlaxcala que se pueden utilizar mis tarjetas para ese tipo de mercado. Monitoreemos ese tipo de clientes, actualicémoslo, pidámosle un cuestionario, indaga con la fuerza de ventas, visítalo, haz una debida diligencia. Es decir, implementas controles para sentirte más seguro. De lo contrario, todas las operaciones se les están pasando
por enfrente y ni siquiera estamos presentando ni un mitigante y ni una alerta como operación sospechosa. Muchas gracias, mi estimado. Gracias a ti. Es lo que comentas, lo cual nos va a llevar al siguiente punto, que es un caso de éxito. Por caso de éxito, nos referimos a que no todo es teoría, como vimos, el cumplimiento de esta nueva reforma de la ley antilavado es lograble y además es posible adicionar valor agregado en el cumplimiento de esta reforma. Ya existen empresas que han aplicado este enfoque, el cual asesoramos, y están viendo sus resultados. Existen menos observaciones en las auditorías, existe una mayor eficiencia al momento de procesar la información que permite saber las operaciones que deben ser reportadas, las operaciones que deben ser revisadas por alguna señal de alerta. Y si estas empresas pudieron hacerlo con nuestras herramientas, pues todas las actividades vulnerables lo pueden hacer también. Y lo mejor es que el impacto no se queda en el papel, sino en la operación diaria. Eh, es muy importante que gracias a estos resultados con menos observaciones y mayor eficiencia, pues se puede demostrar que la combinación de estadística descriptiva que mencionábamos en un inicio y la automatización accesible puede replicarse en cualquier actividad vulnerable, desde el otorgamiento de préstamos, créditos, hasta los despachos notariales, con lo cual pues se puede lograr una auditoría limpia en menos tiempo del que le toma llevar una auditoría, una revisión a la autoridad y hasta liberar una carga muy grande para los responsables de cumplimiento, el cual es implementar ya no solo aspectos de cumplimiento normativo, sino de gestión de riesgo, que en este caso, pues el riesgo de lavado de dinero es muy distinto a otro tipo de riesgos financieros, sobre todo por el solo hecho de que los demás riesgos financieros eh, estiman potenciales pérdidas, a diferencia del riesgo de lavado de dinero que estima un grado de exposición a circunstancias específicas que pueden permitirnos saber si existe un riesgo, ¿no? Riesgos distintos en nuestra operación. Eh, es por ello que se puede contar con todas las referencias de las actividades vulnerables a las cuales hemos asesorado y han tenido una revisión satisfactoria por parte de la autoridad, así como de todo su cumplimiento y mejorías en su procesamiento de datos. Y ahora viene la primera pregunta. Adelante, mi estimado Rodrigo. Tienes la Gracias. mano. Sí, justo antes de esa pregunta, el enfoque basado en riesgos entonces requiere una inversión a conciencia de una metodología bien hecha para analizarlo con gente que sabe leer y llevarlo a buscarlo a tu base de operaciones, presentarlo como un número y evidentemente tener un plan en consecuencia de incorporar más controles. Es una metodología que englobada persigue que cada entidad se autoevalúe e incorpore más controles para operar de una forma más segura. Por eso es la recomendación número uno del GAFI, porque se sabe que a nivel internacional aquí está la clave para operar de una forma más allá de lo que te dice, crea tu expediente, tu umbral y manda el aviso. Eso no es un sistema de cumplimiento. Esto es un sistema de cumplimiento en materia de prevención de delitos. ¿De cuáles delitos? Operar con recursos de procedencia ilícita o financiamiento a terrorismo. Esos son tu eje, tu brújula que comentaba Yamil. Entonces hay que estar preparados para esas dos tipos de inversiones, para hacer la metodología y para saber qué vamos a hacer al resultado de la metodología. Si tú no tienes conciencia de estas dos, seguramente van a irse por el lado de cumplir con una metodología que no genere gestión. Y la idea no es esa. La idea es que tengamos una entidad, cuidemos el negocio, cuidemos los intereses de los accionistas y que estemos monitoreando y sobre todo cerrándole una puerta a la oportunidad de que nos utilicen organizaciones criminales. Gracias, Jan. Es correcto, gracias a ti, Rodrigo. Una circunstancia equiparable a esta reforma que tienen las actividades vulnerables, pues podemos recordar, por ejemplo, cuando se introdujo la ley
para todas las instituciones de tecnología financiera, ¿no? El sector fintech, en donde las startups mexicanas en su momento tuvieron que adoptar todas estas prácticas y las adoptaron con éxito. En su momento, pues ya no se hablaba de sistemas automatizados, sino de infraestructuras tecnológicas y que actualmente rigen el sistema financiero. ¿Por qué? Porque no es un sistema informático el único que te va a llevar a poder dar un adecuado cumplimiento a tus obligaciones, sino todo tipo de aplicación, desarrollo tecnológico que puedas lograr internamente o propuesto por tus asesores, ¿no? Recuerdo mucho a la licenciada Claudia Núñez, que es directora de FinTech México, la cual reconoce toda esta vanguardia tecnológica, la cual es esencial, mencionaba, para mostrar, monitorear cuentas, disculpa, identificar riesgos y reportarlos con rapidez, sin sacrificar la agilidad operativa de tu operación ni incurrir en depender de tecnologías costosas, ¿no? Sino en desarrollos que sean soluciones a través de mecanismos tecnológicos que pueden ser muy sencillos. Mencionábamos el Excel, por ejemplo. Y viene la primera pregunta. ¿Están listos para evolucionar en su cumplimiento? Esto nos lleva a que toda esta plática pues es una invitación directa. Si estás dispuesto a dejar atrás el criterio subjetivo y apostar por una evidencia objetiva, es el momento para poder evaluar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que existen en tu sector, en tu negocio. No es una cuestión de intuición, es cuestión de analizar información y tener resultados fundamentados. Nosotros como asesores en Grant Thornton te podemos guiar en este proceso paso a paso para que puedas evolucionar hacia un cumplimiento inteligente. Eh, Nuestras plantillas, mencionábamos, y metodologías semicuantitativas han permitido transformar el programa de cumplimiento de PLE, de varias actividades vulnerables en un ciclo de mejora continua, donde cada alerta, cada actualización de riesgo, cada reporte es una pieza de evidencia que fortalece tu posición ante tus clientes, ante tus inversionistas, ante las autoridades. Este paso evolutivo no solo mitiga sanciones, te convierte en un referente de cumplimiento inteligente, la primera opción para empresas que valoran la transparencia, por ejemplo, la eficiencia y la capacidad de adaptación ante estos escenarios regulatorios que siempre van a estar en constante cambio porque son dinámicos, no son estáticos. Así que invitamos a todos a dar este siguiente paso con el análisis de datos reales. Y como última pregunta, tenemos una pregunta directa a nosotros. ¿Cómo te podemos ayudar? Bueno, pues de varias formas, porque cumplir con propósito no es una opción, sino una ventaja competitiva. Al contratar nuestra asesoría, eh, puede significar convertir tu cumplimiento en un activo estratégico, no en un gasto. Ofrecemos un diagnóstico gratuito que incluye mapeo de procesos, análisis semicuantitativos de tus registros y un disculpen, un prototipo funcional de de una serie de matrices de riesgo, todo entregados en plantillas listas para usarse en Excel o adaptables también en los sistemas actuales que tienen o mecanismos de información que utilizan. Esta práctica de diagnóstico en Grant Thornton nos ha permitido eh, brindar las mejores recomendaciones para evaluar el verdadero nivel de exposición que tiene cada actividad vulnerable frente al riesgo y dar los primeros pasos sin compromiso para que a partir de ahí se pueda diseñar un plan de acción claro, replicable y medible basado en las mejores prácticas que hemos mencionado. Esta práctica de diagnóstico inicial es sin costo, es una de las mejores recomendaciones del mercado para evaluar tu verdadero nivel de exposición que tienes y dar estos primeros pasos, ¿no? Nuestro acompañamiento es constante, te brinda tranquilidad regulatoria, eficiencia operativa y sin duda alguna una imagen de profesionalismo que te va a distinguir
aspectos frente a la autoridad, frente a tus inversores, frente a tus propios clientes, ¿no? Así que nosotros estamos listos para caminar contigo con todas las actividades vulnerables, transformando pues los programas de cumplimiento en una ventaja competitiva real. Hasta aquí llegamos con la presentación y damos apertura a las preguntas que pudieran tener en el chat. Por favor, también siéntanse con la confianza de abrir micrófono si tienen alguna duda o comentario. Permítanme revisar el chat. Y muy bien, creo que no existen dudas, consultas. Nuevamente agradecerles por haber participado con nosotros este día, estimado Rodrigo. Muchas gracias por habernos acompañado también en este webinario y los invitamos a los siguientes webinars que tenemos en la página de la firma. Muchas gracias. Sí, es importante. Vamos a seguir platicando sobre la reforma. Recuerden que cada webinar hemos considerado aspectos de la reforma para actividades vulnerables. Evidentemente, cada uno de los de las cambios y reformas tiene sus especificaciones muy particulares y tratamos de darle los puntos claves y puntos medulares. De cualquier forma, para nosotros siempre es un gusto saludarlos. Veo que hay muchos de nuestros amigos y clientes, entonces es un gusto saludarlos a todos esta mañana. Muchas gracias, mi estimado Yamil. Excelente exposición. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos nuevamente. Que tengan un excelente día.